vamos a hablar de los diferentes tipos de corrosión que podemos encontrar en el acero inoxidable, o al menos los más comunes. Vamos a ver de qué manera se lleva a cabo, cuáles son las causas que llevan a que el acero inoxidable sufra de corrosión, con la finalidad de que sepamos qué no hacer, ¿verdad? Eso es lo importante de este tema. Sepamos qué no hacerle al material, conocer qué es lo que le causa daño y hacer lo contrario, porque sí es importante mantener la integridad del acero inoxidable. Entonces, es lo que vamos a ver en esta tercera sesión. Entonces, vamos a dar inicio. Muy bien. Como ya les dije, vamos a conocer cuáles son los tipos de corrosión que experimenta el inoxidable y con la finalidad de determinar las causas para evitar que éstas se lleven a cabo. Entonces, lo básico es definir qué es corrosión, ¿verdad? Y podemos encontrarnos un montón de definiciones y todas de una u otra manera tienen una relación directa en cuanto a los términos y a los adjetivos que están involucrados en la misma. Una definición que tenemos nosotros muy rebuscada, si ustedes gustan, pero que definitivamente hace mención o hace referencia de lo que podemos pensar de la corrosión, dice que es el deterioro visual y funcional de un metal debido a la interacción directa del mismo con el medio ambiente que lo rodea. ¿Ok? Entonces, si se fijan, habla de deterioro visual y funcional. En la mayoría de los casos, la corrosión nos lleva a esa situación, a que un producto ya no se vea bien y tampoco funciona. En el acero inoxidable, también en la primera sesión, mencionamos que a pesar de que pueda desarrollar corrosión, la manera en la cual lo hace, pues es localizada. Entonces, eso en determinado momento podía ser favorable desde el punto de vista estructural, porque sí, se va a ver manchado, es decir, el deterioro en el inoxidable es visual, sí se ve feo, se ve corrosión, pero estructuralmente hablando, pues sigue funcionando. Entonces, si el aspecto visual no es determinante, aún y con corrosión el acero inoxidable lo podemos seguir utilizando. Otros materiales ya no nos dan esa oportunidad, ¿verdad? Insisto, lo ideal es que no se presente esto y por lo tanto debemos saber qué debemos evitar hacer. Bien. La corrosión húmeda que se observa en el acero inoxidable es del tipo local y es a temperatura ambiente, corrosión húmeda, y es la más frecuente de observar en este material. Ok, cuando hablamos de corrosión, pues nos vamos a encontrar un montón de situaciones, ¿no? En todos lados y en todos los metales la corrosión está presente. De hecho, nosotros tenemos que vivir con la corrosión a diario. Hay estudios que dicen que un país de primer mundo invierte o destina, mejor dicho, más o menos el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, para temas de corrosión, ya sea para reemplazos, para sustituciones. Entonces, el 5% del Producto Interno Bruto es un montón de dinero que se destina a corrosión. ¿Por qué? Porque principalmente el material que está presente en todos lados, indudablemente, es el acero al carbono. Y ya sabemos que el acero al carbono, mientras no esté protegido de manera artificial, mediante pinturas, cromados, recubrimientos metálicos, etcétera, etcétera, pues se va a deteriorar. Entonces, por eso es muy común observarlo. Entonces, nos vamos a encontrar situaciones como esta. Esta es una caseta telefónica que de repente un día estaba en pie y al otro día ya estaba acostada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la base de la misma se acumuló agua. Al ser acero galvanizado, pues el agua empezó a generar reacciones químicas que con eso eran la corrosión, el deterioro del metal base y de repente ya pierde propiedades mecánicas y pues se cae, ¿no? Y podemos encontrarnos en todos lados infinidad de casos. Algunos son muy dramáticos, otros pueden resultar un tanto chuscos, pero al final de cuentas la corrosión sí nos hace meternos en problemas, ¿verdad? Entonces, afortunadamente el acero inoxidable es un material que puede ayudar a retardar la corrosión, pero también es susceptible de sufrirla. Entonces, pues hay que tener cuidado con su manejo. Ok. Los tipos de corrosión más comunes que podemos observar en el acero inoxidable son de dos tipos: corrosión seca y corrosión húmeda.
La más común, la más frecuente es la corrosión húmeda. Es a la cual le vamos a destinar toda esta plática. Pero no quiere decir que la corrosión seca no sea importante. De hecho, es muy importante porque ese tipo de corrosión se da a temperaturas elevadas. En aplicaciones que trabajan a temperaturas 800, 900, 1000, 1100 grados centígrados, a esas temperaturas el acero inoxidable puede llegar a desprender la cascarilla de óxido negro que se forma, y cuando eso sucede ya empezamos a observar a ver corrosión de altas temperaturas, ¿verdad? Sin embargo, pues es lo menos frecuente. Lo más común es el tipo húmedo, lo que es este tipo localizado. Entonces es el cual vamos a hablar. Pero también el acero, la corrosión húmeda puede contemplar la corrosión generalizada, que es algo similar a lo que se observa en el acero al carbono. La totalidad de la superficie se puede ver afectada. Sin embargo, son realmente pocos los agentes, los químicos, los productos que le pueden generar este tipo de falla generalizada al acero inoxidable. Uno de ellos, y es de los más utilizados, es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en concentraciones arriba del 5% y por debajo del 90%. En ese rango de 5 a 80, o de 6% a 89% de concentración de ácido sulfúrico en cualquier temperatura, al estar en contacto con acero inoxidable le va a generar una corrosión generalizada, similar al acero al carbono. ¿Qué otros materiales? Los metales fundidos, por ejemplo. Alguien me preguntó en una ocasión, oye, quiero hacer un molde de acero inoxidable para vaciar zinc, aluminio fundido. No, el acero inoxidable no soporta esas condiciones porque son altas temperaturas, hay abrasión, hay desgaste, le ocasiona corrosión generalizada. Pero les insisto, son los menos, ¿verdad? Los menos casos. Lo más común es el tipo localizado, que es el cual vamos a hablar, y entre este tipo de corrosión, lo más frecuente de observar es corrosión galvánica, corrosión por picaduras, corrosión por cavidades o por hendiduras, no sé cómo lo conozcan en otros lados, o a lo mejor en su nombre en inglés lo conocen más en Sudamérica. Sería galvanic corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion, intergranular corrosion y stress corrosion cracking o corrosión bajo esfuerzo. Esos son los más comunes y son de los cuales vamos a hablar. Insisto, con la intención de que sepamos que no debemos hacerle al inoxidable para que no sufra ningún tipo de este tipo de falla, ¿no? No necesariamente esto que estamos viendo aquí es una corrosión generalizada del acero inoxidable, pero vamos a suponer que si fuera, entonces lo que queremos ejemplificar es cómo la totalidad de la superficie está atacada, no hay algunas zonas que no estén sin daño. Eso es una corrosión generalizada. Bueno, dentro de la corrosión generalizada empecemos a hablar con los tipos más comunes. Primero, en primer lugar, hablemos de la corrosión galvánica. No sé si ya hayan escuchado ese término o también el término de un par galvánico que de repente se presenta, o también le conocen la corrosión bimetálica. Todos esos términos nos refieren al mismo tipo de corrosión que puede desarrollarse, no nada más en el inoxidable, ojo. Los tipos de corrosión que vamos a hablar ahorita no son propios del acero inoxidable, lo van a experimentar todos los metales, ¿ok? Sin embargo, bueno, como en el acero inoxidable también lo puedes sufrir, entonces por eso nos vamos a enfocar a hablar del inoxidable, pero no son exclusivos de este material. Entonces, la corrosión galvánica en un acero inoxidable se va a presentar cuando se conjunten tres factores. El primero de ellos es que tengamos dos materiales de naturaleza diferente. Esa es la primera condición que nos puede llevar a que un material sufra de corrosión galvánica. Y ponemos aquí varios ejemplos. A veces podemos combinar acero inoxidable con acero al carbono con zinc, acero inoxidable con aluminio, una infinidad de mezclas de materiales que podemos encontrarnos. Bueno, esa es una condición que puede ocasionar que uno de los materiales, en este caso el más débil o el de menor resistencia a la corrosión, sufra del fenómeno, mientras que al otro no le va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, aquí la primera condición es dos materiales con diferente resistencia a la corrosión. Esa es la primera parte, ¿verdad? Después, que esos materiales diferentes estén en contacto eléctrico.
Y el contacto eléctrico no es otra cosa más que estén simplemente haciendo contacto, que esté uno con otro, cara con cara. Eso ya es suficiente para que se considere un contacto eléctrico. Y la tercera condición para que se desarrolle este tipo de fenómeno es que haya un medio conductor de la electricidad, un electrolito. La humedad del medio ambiente es suficiente para actuar como medio conductor de la electricidad. ¿Y por qué es necesario que exista un electrolito, alguien que conduzca la electricidad? Bueno, es que todos los fenómenos de corrosión se dan gracias a corrientes eléctricas que se generan en los materiales. De hecho, la corrosión es eso, la corrosión es el material. Acuérdense de una, no recuerdo quién mencionó esta ley, la de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Creo que fue Newton, no recuerdo si es la tercera o segunda ley de Newton. En la corrosión, el material realmente no se disuelve, sino que cambia de forma, ¿no? No desaparece, sino que simplemente se transforma en otro tipo de producto, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de eso, se da lo que es el intercambio de electrones. Para que nos quede más claro, ustedes seguramente han visto cómo se protegen a los barcos contra la corrosión. Aparte de la pintura, lo más común es que le pones una pintura epóxica de muy alta resistencia al desgaste y al agua de mar, ¿verdad? Pero esa pintura tiene una vida finita. Bueno, aparte de eso, no todos los barcos lo hacen, pero una gran mayoría de ellos sí lo hacen. Aparte de las pinturas, lo que hacen es que le incorporan o le sueldan unos cupones de un material diferente al del barco alrededor del mismo, del casco. Más o menos a la altura de donde está el nivel del agua, un poquito hacia abajo. Y le ponen cupones alrededor del barco. El barco normalmente está hecho en acero al carbono, o podemos decir que es hierro, ¿verdad? Entonces, los cupones que le sueldan o que le adhieren al barco son de un material de menor resistencia a la corrosión que el hierro o que el acero, vamos a llamarlo así. Y en ese caso, los cupones están hechos o de zinc o de magnesio, ¿sí? Esos dos metales son menos resistentes a la corrosión que el acero al carbono, pero aquí viene el detalle. Cuando los ponemos en contacto con otro material diferente, aquí eso es lo importante. Porque ahorita yo mencioné el zinc y el magnesio, ¿verdad? Pero también el aluminio por ahí anda en ese nivel. Es decir, en la corrosión galvánica el aluminio tiene muy baja resistencia a la corrosión. Pero ustedes me pudieran decir, oye, el aluminio es una aleación muy resistente a la corrosión. Y así es, efectivamente así es. Pero esto sucede cuando el aluminio está solo y se enfrenta a un medio ambiente, pero él solo, aluminio solo, ¿de acuerdo? En esa condición, los metales solos tienen un comportamiento diferente al que vamos a hablar ahorita. Pero cuando los ponemos juntos con otro metal, ahí es cuando el aluminio, el zinc, el magnesio bajan su resistencia a la corrosión y se vuelven de los de menor resistencia que el resto de los metales, en la condición de formando un par galvánico, ¿verdad? Entonces, esos cupones que se le sueldan alrededor del barco tienen la función de proteger la integridad del hierro del barco. ¿Cómo? Mediante la incorporación de esos cupones que sirven como ánodos de sacrificio. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese término, ánodos de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que al incorporar al barco cupones de un material de menor resistencia a la corrosión, lo que estamos originando es que los agentes agresivos, llámese cloruros, que están en el agua de mar, en lugar de que ataquen al hierro del barco, se van a ir a atacar al metal de menor resistencia a la corrosión. Es el que les opone menor resistencia para ocasionarle corrosión. Y en este caso, al estar incorporado el zinc o el magnesio en esos cupones, el cloro o los cloruros se van a ir a atacar al zinc y al magnesio. No crean que forran todo el barco de cupones, ¿eh? No. Los cupones tienen cierto tamaño, hay que hacer unos cálculos, obviamente. En dependencia del tamaño del barco, pues es el tamaño de los cupones y también la distancia a la cual se van poniendo.
no van continuos, no. Aquí ponemos un cupón, dejamos un espacio y luego acá ponemos otro espacio y dejamos otro y así lo vamos distribuyendo, ¿ok? Bueno, hay zonas en las cuales no hay zinc o no hay magnesio, ¿verdad? Entre los cupones hay un espacio en donde lo que está es únicamente hierro, el barco. Sin embargo, a pesar de que esa zona esté desnuda o no haya alguien que impida la corrosión como los cupones, en esa zona donde hay el hierro, el cloro no va a atacar al hierro ahí, va a atacar al cloro, digo, al zinc o al magnesio de los cupones. Ok, cuando esto sucede, cuando el cloro empieza a generarle corrosión a estos cupones, el metal, a consecuencia de la corrosión, empieza a liberar electrones, ¿sí? Y esos electrones pasan del metal que se está corroyendo al hierro o al cuerpo del barco, ¿ok? ¿Por qué el cloro es un agente muy agresivo? Si nos remontamos a la secundaria, creo que fue donde vimos lo de la tabla periódica. ¿Se acuerdan que la tabla periódica está dividida por grupos en dependencia de la configuración electrónica de los átomos y todo eso, ¿no? Bueno, el cloro pertenece a la familia o al grupo de los halógenos, ¿ok? En esa familia vamos a encontrar que está el yodo, el flúor, el bromo, el cloro, el estroncio, ¿ok? Son los metales de ese grupo. Al lado de ese grupo de los haluros o halógenos se encuentran los gases inertes, los gases nobles, que es helio, argón, xenón, freón y no me acuerdo cuál otro es el otro gas que está ahí. Ok, ¿qué característica tienen los gases nobles? Que son gases que no reaccionan con nada, ¿de acuerdo? Sí, esos gases no interactúan con nadie, no molestan a nadie. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que de acuerdo a lo que nos enseñaron en química, los elementos están formados por núcleos, por átomos, por núcleo, perdón, y luego tienen sus órbitas y en cada órbita hay átomos que están distribuidos, electrones, mejor dicho, que están distribuidos en esas órbitas como si fueran un sistema solar planetario. Bueno, el último nivel de energía de esos gases nobles está completo de electrones. Entonces, como no necesita electrones y no le sobran electrones, no se mete con nadie, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los halógenos que están a un lado? Bueno, el último nivel de energía del cloro, del flúor, del bromo, del yodo, está incompleto por un electrón. Le falta un electrón para que ese nivel de energía se complete y por lo tanto el material esté en su estado de más baja energía, de poca reactividad. Pero como le falta ese electrón, el cloro y todos esos elementos de ese grupo necesitan encontrar ese electrón, necesitan robarse un electrón a alguien para poder completar su nivel energético, nivel electrónico, y entonces ya no generar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, el ion cloro es muy agresivo con los metales. Se acerca al metal y el cloro dice, yo quiero mi electrón y se lo voy a robar a quien se deje. Y en este caso, lo que va a hacer el cloro se va a ir con el metal de menor resistencia, que es el zinc o el magnesio, le va a generar corrosión. A consecuencia de esa corrosión, el electrón o los electrones que se liberan van a pasar al hierro y adelante del hierro se va a formar una capa electrónica invisible que lo va a proteger en la parte desnuda. Recordemos, dijimos, tenemos un cupón aquí y tenemos un cupón acá, pero aquí, en esta parte, no hay protección. Sin embargo, el cloro no lo ataca al hierro. ¿Por qué? Porque los electrones de esos cupones se están yendo a esa zona en la cual no tenemos protección. Entonces crean una barrera electrónica, una barrera llena de electrones. Cuando el cloro intenta atacar al hierro y robarle su electrón, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con que hay una película llena de electrones al frente del hierro. Entonces, el cloro lo que quiere es un electrón y no le importa de dónde venga, ¿verdad? Entonces, cuando quiere atacar al hierro, se encuentra con una barrera antes de electrones. Entonces, el cloro dice, bueno, pues yo tomo de aquí mi electrón, se lo lleva y al hierro no lo tiene que atacar, no lo tiene que corroer para robarle sus electrones.
Entonces, de esa manera, estamos nosotros protegiendo al barco, sacrificando la integridad de otro. Y para lograr eso, necesitamos que se genere corrosión galvánica. El más débil está sacrificándose, se está corroyendo, mientras que al otro no le está sucediendo nada. Entonces, por eso es importante que haya un contacto eléctrico para que los electrones puedan fluir como un circuito eléctrico, como una pila, y un electrolito, porque pues, si no hay un medio conductor de la electricidad por donde circulen, pues no va a haber este tipo de circulación de electrónica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando esto sucede, el material de menor resistencia a la corrosión es el que se va a deteriorar, mientras que el de mayor resistencia no le va a suceder nada. En estas imágenes estamos viendo ejemplos. Por ejemplo, este es un tubo de acero al carbono unido con una brida de acero inoxidable. Tenemos una lámina antiderrapante de acero al carbono unida con tornillos de acero inoxidable. Tenemos las dos condiciones, dos materiales diferentes. Acero al carbono, inoxidable. Acero al carbono, inoxidable. Tenemos un contacto eléctrico. La brida está abrazando al tubo. Los tornillos están apretando a la placa para que se esté fija al piso. Contacto eléctrico está. Y aquí había agua y aquí había agua. De hecho, aquí sí se nota, hay todavía rastros de humedad. Entonces, están las tres condiciones para que se dé la corrosión galvánica. ¿Sobre quién se va a desarrollar? Sobre el material más débil. En este caso, de ese par que estamos formando de hierro, de acero al carbono y de acero inoxidable, el acero inoxidable es mucho más resistente a la corrosión que el acero al carbono. Por lo tanto, el fenómeno de deterioro se va a centrar sobre el acero al carbono. Aquí y acá. ¿Ok? Bueno. Ahora, una cosa muy importante. ¿Cuál será la velocidad a la cual este fenómeno de corrosión galvánica se va a desarrollar en el acero al carbono? Bueno, aquí lo está diciendo. La relación de área es pequeña, es decir, el área pequeña es la del material de mayor resistencia a la corrosión. En este caso es el acero inoxidable, aquí es el acero inoxidable. El área más pequeñita es acero inoxidable o el de mayor resistencia a la corrosión. Y el área más grande es el acero al carbono, en este caso, o el de menor resistencia a la corrosión. Entonces, si seguimos el ejemplo que pusimos en el barco, cuando el medio ambiente quiera agredir a ambos materiales, al hierro y al acero al carbono y al acero inoxidable, el ataque se va a centrar sobre el material más débil, que es el acero al carbono. ¿Ok? Independientemente de que el área sea más grande, siempre va a ser eso. Bueno, a consecuencia de que empiece a atacar a ese material más débil, en ambos casos, se van a liberar electrones. Acuérdense de lo que dijimos en el barco, ¿no? El material se corroe, libera electrones y esos electrones se van a ir al material más de mayor resistencia a la corrosión. En este caso, van a pasar del hierro al acero inoxidable. El hierro le dice al acero inoxidable, toma, te doy mis electrones para que te defiendas, ¿no? Y el acero inoxidable le dice, bueno, mira, pues yo no necesito tus electrones para mí, pero yo sé que el entorno, el medio ambiente, me quiere robar mis electrones a mí, acero inoxidable. Entonces, ¿sabes qué? Pues el electrón que tú me estás pasando, hierro, a consecuencia de que te estás corroyendo, se lo voy a dar al agente agresor que me quiere robar mi electrón. Y entonces el agente agresor llega, se encuentra con el electrón que se dio el hierro y que se lo pasó a través del acero inoxidable, se lleva su electrón y ya está en paz. Por esa razón la corrosión se centra aquí. Ahora, al tener una área muy grande del material de menor resistencia a la corrosión, si se fijan, aquí está. El entorno va a querer atacar al acero inoxidable de igual manera. Por lo tanto, el acero inoxidable le va a decir al hierro o al acero al carbono, oye, ¿sabes qué? Pues el entorno me quiere atacar. Entonces, ¿qué le va a decir el otro? Le va a decir, pues toma mis electrones, ahí te van. Como tiene un área muy grande, el acero al carbono le va a decir, pues ¿cuántos electrones necesitas? El área del acero inoxidable es muy pequeña, por lo tanto, ¿qué le va a decir? ¿Sabes qué? No requiero tantos, dame poquitos, veme dando tus electrones de a poquito. Y a consecuencia de eso, la velocidad de corrosión del acero al carbono va a ser lenta.
porque la demanda de electrones del área más pequeña es poca contra la oferta de electrones que puede ceder el acero al carbono al corroerse. Entonces, esa velocidad es lenta. Este tipo de diseño en donde el área más grande es el material de menor resistencia a la corrosión puede tolerarse, lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser una velocidad de corrosión lenta, podemos percibir en qué momento empieza a aparecer la corrosión y determinamos en qué momento también detenemos esto y hacemos el cambio, ¿verdad? Hacemos un cambio, ¿ok? Eso es la ventaja de tener una velocidad de corrosión lenta. Bueno, ¿qué va a pasar si ahora invertimos la relación de áreas? Y en este caso tenemos el área más grande, el área de más magnitud, es el material de mayor resistencia a la corrosión. En este caso es acero inoxidable contra aluminio. ¿Ok? De estos dos materiales, el inoxidable es más resistente a la corrosión que el aluminio. Insisto, cuando los ponemos juntos, ¿verdad? Cuando los ponemos formando un par galvánico. Solos son otra cosa. Juntos, ahí es donde estamos haciendo esa diferenciación. Bueno, entonces el área del metal más débil es más pequeñita, son los remaches de aluminio, contra el área bien grande del acero inoxidable. Acá en esta otra imagen es igual. El área más grande es el tubo de acero inoxidable y el área más pequeña es la brida de acero al carbono. La corrosión se va a ir al metal más débil, siempre. Ahí no hay duda, ¿de acuerdo? Pero ahora, como el área del acero inoxidable es muy grande, necesita de mayor protección, necesita de más electrones que le dé el aluminio o el acero al carbono para proteger su área, porque el inoxidable sabe que mientras el aluminio esté ahí y se esté corroyendo, a él no le va a pasar nada gracias a que le va a ceder sus electrones y sus electrones lo van a defender del ataque del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, pero como tiene un área muy grande, le va a decir al aluminio, en este caso, o al acero al carbono, oye, pues tengo un área muy grande por proteger, necesito que me des electrones. Y el aluminio le dice, sí, pues yo te los voy a dar, pero ¿a qué velocidad? Como el área es muy grandota, el aluminio o el acero al carbono le va a tener que estar dando electrones a una gran velocidad para que el acero inoxidable alcance a proteger toda su área. Entonces, bajo esa premisa y esa configuración de áreas, la velocidad de corrosión se hace rápida, es rápida, porque, insisto, los electrones se van a acabar muy rápido y ese material se va a corroer y va a llegar a desaparecer, ¿no? Por completo, vamos a llamarlo así. Entonces, la relación de áreas es muy importante cuando tenemos una combinación de dos materiales. La configuración anterior la podemos permitir, esta es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, estos remaches están uniendo dos láminas, que seguramente se trata de un tanque, ¿no? Vamos a suponer. Por efecto de la corrosión galvánica, el remache va a perder su área y por lo tanto va a llegar un momento en el cual el agarre ya no va a ser eficiente y se va a desprender. Y las láminas se van a separar y el tanque, lo que contiene, pues lo va a derramar, ¿verdad? Y eso lo puede hacer de manera muy rápida. Entonces, por eso es muy importante evitar que esto suceda. Esta relación de áreas sí no está permitida. No hay que hacerlo, porque a veces tenemos necesidad de hacerlo, ¿eh? Tenemos necesidad de combinar materiales diferentes por costo, por diseño, porque así nos lo pide el cliente, por lo que ustedes quieran. Ok, si va a ser ese el caso, bueno, hay que cuidar la relación de áreas teniendo en consideración esto que acabamos de mencionar. Bueno, no nada más la corrosión galvánica la vamos a generar cuando nosotros hagamos un producto o seleccionemos materiales para hacer determinada aplicación. La corrosión galvánica también la podemos generar de manera accidental en el taller o durante el uso. Déjame conecto mi pila. Ya está. Sí, y es el caso concreto de esta imagen que estamos viendo aquí. Esta lámina, bueno, es una placa de un acero inoxidable 316 que estuvo durante un mes aproximadamente expuesto en el puerto de Veracruz al medio ambiente. ¿Ok? Se supone que el acero 316 es adecuado para soportar un ambiente marino y ni siquiera estaba cerca de la orilla del mar, estaba
una zona industrial. O sea, realmente el entorno en esa parte no era tan agresiva como lo es cerca de la orilla del mar, ¿verdad? Por la distancia que existe. Sin embargo, pues, después de un mes de haber estado a la intemperie, encontraron esto. Esta es la imagen real, ¿eh? En esa ocasión yo andaba ahí en esa planta atendiendo otro asunto y me dijeron, oye, ya que andas aquí, ven para acá. Me llevaron a donde estaba la placa esta y me dijeron, oye, mira, pues es que el acero inoxidable se está corroyendo. Y cuando lo vi dije, hijo, no, pues ya sé de qué se trata. Le digo, a ver, por favor, llévame al área en la cual estaba esta placa antes de que la pusieras aquí y de que te apareciera esto. Entonces ya me llevaron al área de trabajo y no es, las imágenes que voy a poner no son las del área de trabajo, pero es algo similar a lo que yo me encontré, ¿verdad? Resulta que en el área de trabajo estaban cortando y trabajando acero al carbono. Y de hecho, así me dijeron, no, mira, la placa de acero al carbono estaba más o menos aquí a esta distancia. Entonces, imagínense qué es lo que está pasando aquí. Están cortando acero al carbono. Todo esto que está aquí, que sale al rojo vivo, todas las chispas que están aquí, es metal fundido de hierro. Son partículas de hierro, ¿ok? Entonces, esas partículas de hierro al ir al rojo vivo impactan sobre la superficie del acero inoxidable y se quedan adheridas al mismo. Rompen la capa pasiva y se quedan adentro. Pero son un montón. Vean la cantidad de partículas que salen volando. Entonces, eso que estamos ocasionando nosotros al contaminar con partículas de hierro la superficie del acero inoxidable, nos va a generar a futuro la corrosión galvánica que vimos en la imagen anterior. ¿Por qué se debe esto? Bueno, pues es corrosión galvánica. Igual, pónganse a pensar. Son dos metales distintos. Partículas de hierro contra la lámina de acero inoxidable. Primera condición. Segunda condición, en contacto eléctrico, la partícula está incrustada en la superficie del inoxidable. Y tercera condición, la ciudad de Veracruz, humedad muy alta. Y olvídense del ambiente marino, la simple humedad que está ahí, muy elevada. Entonces, ¿qué pasó? Que las partículas de hierro empezaron a corroerse de manera acelerada por la corrosión galvánica y por la gran diferencia de áreas, lo que decíamos hace rato. La necesidad del acero inoxidable de protegerse contra el ataque del medio ambiente origina que le diga al acero al carbono, dame electrones a gran cantidad, y como el área es muy pequeñita, pues le dice, pues ahí te van todos y se acaba esa área muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es lo que observamos. Eso es muy común, ¿eh? Puede ser cuando soldamos también acero inoxidable, igual, tenemos acero inoxidable y soldamos acero al carbono, sucede más o menos lo mismo, saltan chispas al rojo vivo, que son partículas de hierro que se incrustan en el inoxidable. Si no las eliminamos, nos van a generar corrosión galvánica. Y en un inicio sí aparenta que el acero inoxidable es quien está desarrollando el problema, ¿verdad? Pero no es así. Quien realmente se está corroyendo son las partículas contaminantes que están en la superficie. ¿Se acuerdan que en la plática número 1, fue en la 1? Sí, fue en la 1. Vimos un video en el cual dijimos que había una manera de identificar si teníamos contaminación por partículas de hierro, ¿verdad? Bueno, en este caso, si estas personas hubieran aplicado esa solución sobre la placa de acero inoxidable antes de que se presentara la corrosión, seguramente hubieran manchado completamente de cobre toda la superficie por tanta cantidad de hierro que estaba presente, ¿no? Y si hubieran tomado cartas en el asunto en ese momento, llámese pasivado, llámese decapado, es decir, una limpieza con productos químicos para eliminar las partículas contaminantes y dejar la superficie inoxidable limpia, no hubiera sucedido nada, ¿verdad? Pero como no lo hicieron, entonces le dieron tiempo y se generó la corrosión galvánica. Este video tengo yo muestras de manera física. Para cuando es un curso presencial, pues les paso las mismas para que las observen físicamente. Las quise mostrar, ya ven que la sesión pasada quise mostrar las piezas aquí ante la cámara y se perdían. Entonces, lo que hice fue mejor hacer unos videos en los cuales estamos viendo de manera real ya sobre el acero inoxidable, sobre piezas reales, el tipo de corrosión del tema que estamos tratando. En este caso, esta pieza es la parte de una puerta contra incendios, que
que después de cierto tiempo que estuvo a la intemperie, empezó a desarrollar esos puntos que están viendo ahí. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todos esos puntitos se trata de partículas de hierro, porque al lado de donde estaba esa puerta estaban soldando acero al carbón. Voy a dejar que corra el video para no cortarlo. No tiene sonido, ¿eh? No, no tiene sonido el video. Ok, entonces todos esos puntitos que ustedes están viendo ahí son partículas de hierro del proceso de soldadura. Incluso en algunas de estas, por ejemplo, yo creo que una como esta que está aquí, ustedes le pasaban la mano y todavía se sentía la bolita de contaminante ahí, estaba todavía adherida. Entonces, esto es frecuente que ocurra. También la contaminación la podemos originar en los herramientales, también eso puede suceder. Bueno, ok. ¿Cómo podemos nosotros saber si mezclamos materiales distintos, si vamos o no vamos a generar corrosión galvánica? Lo ideal es no mezclar, ¿verdad? Pero bueno, si por alguna circunstancia lo tenemos que hacer, esta tabla que está aquí nos puede ayudar a más o menos darnos una idea de qué podemos ocasionar. Se llama la serie galvánica de algunos metales en agua de mar. Y no es otra cosa más que experimentos en laboratorio que se hacen poniendo en contacto dos materiales distintos, ¿no? Perdón, no es así, estoy confundiendo. Hacen unas pruebas en laboratorio, hagan de cuenta que meten unos cupones en un balde, en un bowl, en un recipiente, ponen un material de referencia y ponen los metales que están ustedes viendo en la tabla y le hacen pasar corriente y observan el desempeño. Y con base en ese desempeño, entonces van armándolos y estructurándolos, acomodándolos en la tabla. En esta tabla que estamos viendo aquí, en la parte superior se encuentran los materiales que tienen o presentaron mayor resistencia a la corrosión. Así lo podemos resumir para no complicarlo. Y en la parte de abajo están los materiales que tienen una menor resistencia a la corrosión. Entonces, mientras los metales que nosotros escojamos para hacer nuestro par se encuentren más separados en la tabla, pues obviamente vamos a tener más problemas de corrosión galvánica por esa gran separación, porque quiere decir que entre este y este, uno tiene una mucha mayor resistencia a la corrosión que el otro, y eso va a ocasionar que este se deteriore de manera más rápida. ¿Ok? Entonces, mientras más separados estén en la tabla, tenemos bronca. Mientras más cercanos estén en la tabla, podemos tener el problema de la corrosión galvánica, pero en menor grado. Nos va a impactar menos porque son materiales muy similares. Vamos a suponer que tenemos acero inoxidable al cromo con Inconel. El Inconel, al estar por debajo del inoxidable, quiere decir que tiene una menor resistencia a la corrosión que este, ¿verdad? Ok, pero como están pegados en la tabla, pues es mínima la diferencia. Entonces, si nosotros ponemos un acero inoxidable con Inconel, pues la velocidad de corrosión de este último pues va a ser muy lenta, independientemente de la relación de áreas, ¿ok? Ahí va a haber un poco de independencia. O podemos decir que a lo mejor no va a haber corrosión o es imperceptible, ¿ok? Porque están muy cercanos. Entonces, mientras más lejos en la tabla estén, más problemas. Mientras más cercanos estén, es mejor. En el caso de los ejemplos que vimos, ¿dónde está el acero inoxidable? Déjenme muevo esto acá. Aquí está, era un acero inoxidable de este tipo. ¿Y dónde estaban los remaches de aluminio? ¿El aluminio dónde está? Está acá. Vean, desde aquí hasta acá hay una gran diferencia. ¿Dónde estaba el otro ejemplo? Era con acero, ¿verdad? Aquí está hierro y acero. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está el inoxidable? Está acá. Hay una diferencia muy grande. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? En el caso del barco, fíjense, ¿dónde está el hierro o el acero? Aquí está. ¿Dónde está el aluminio? El que se utiliza es este, o el zinc o el magnesio. Es zinc y el magnesio, perdón, aquí están. O sea, el acero tiene mayor resistencia a la corrosión que estos dos. ¿Ok?
Entonces, más o menos nos da una idea, ¿verdad? Claro que si ya quieren hacer un proyecto y ya quieren evitarse broncas, bueno, yo creo que hay que ir un poco más allá y hacer alguna consulta o algo, ¿no? Pero es importante eso. Bueno, lo relevante, ¿cómo evitar que se me genere corrosión galvánica? Eso es lo que nos importa. Bueno, podemos dividirlo en dos partes, lo referente a la fabricación y lo referente al uso. En lo referente a la fabricación y manejo, pues es esto que están viendo ustedes en la pantalla. Muchos de estos puntos pudieran decir ustedes, no, es que esto es bien obvio. Bueno, es tan obvio que no lo hacemos. Y eso ocasiona que se den muchos temas de corrosión galvánica. Entonces, por eso los ponemos aquí como un recordatorio, ¿verdad? De lo que no debemos hacer. Por ejemplo, ya es menos frecuente esto, pero sí sigue habiendo quien lo hace. Utilizar los mismos abrasivos para trabajar al acero al carbono y al acero inoxidable, para cortarlo, para pulirlo, para desbastarlo. Utilizan el mismo disco de corte, utilizan el mismo disco para desbaste y no saben que lo que están haciendo ahí es una contaminación cruzada. Al usar el disco de corte, por ejemplo, en el acero al carbono, quedan partículas de hierro sobre la superficie del disco de corte. Luego, venimos con acero inoxidable, hacemos el mismo proceso. Bueno, en uno de esos, en ese inter, al ser partículas de hierro más delgadas, podemos incrustarlas en la superficie del acero inoxidable. Y luego, a la larga, nos va a generar corrosión galvánica. Lo que decía, las herramientas de conformado, normalmente utilizamos las mismas para trabajar acero inoxidable o acero al carbono de manera indistinta cuando trabajamos ambos materiales, ¿verdad? No podemos tener un equipo especial para inoxidable y otro especial para acero al carbono. No es costeable desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces hay que usar los mismos. Bueno, se puede y se vale. Y de hecho está bien. Pero hay que tener cuidado cuando cambiemos de materiales, ¿verdad? Ahí es donde tenemos el cuidado que debemos de tener. Si nosotros usamos una roladora, rolamos una hoja de acero al carbono y después así, sin nada, metemos al mismo proceso una hoja de inoxidable, le vamos a contaminar con partículas de hierro. ¿Por qué? Porque, insisto, al pasar el acero al carbono sobre los rodillos hay un proceso de fricción. La dureza del acero al carbono es baja, entonces eso hace que durante la fricción se desprendan partículas de hierro que quedan sobre los herramientales, en este caso sobre los rodillos. Luego, llegamos con el inoxidable, pues hay una presión, ¿no? El rodillo ejerce una presión sobre la superficie, entonces mediante esa presión las partículas de hierro pasan al inoxidable y lo estamos contaminando. El ejemplo que vimos del pulido o el video que les puse de soldadura, todo lo que genere chispas, debemos hacerlo lejos de donde esté el acero inoxidable. Lo más recomendable siempre es que el área de inoxidable esté aparte de todo, ¿no? Del proceso del acero al carbono, para evitar precisamente la posibilidad o disminuir al máximo la posibilidad de contaminación con esas partículas. Los racks de almacenamiento normalmente están hechos en acero al carbono, perdón. Raros son los que son de inoxidable. Sí he visto. Pero la mayoría usamos acero al carbono, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, cuando almacenamos las hojas, los tubos, el producto del que se trate, y no le ponemos nada abajo entre el producto y el rack, lo que va a pasar es que cuando jalemos el producto o el tubo o la hoja, va a haber una fricción con el acero al carbono y esa fricción va a ocasionar que se liberen las partículas que van a quedar sobre la superficie y lo mismo, a la larga nos van a generar corrosión galvánica. Por eso siempre se recomienda que si tú tienes tu rack, antes de poner tu producto, le pongas un cartón resistente, le pongas tela, le pongas alfombra, le pongas madera, le pongas algo para que cuando hagas ese proceso de arrastre no haya fricción entre el metal y por lo tanto contaminar el acero al carbón. El acero inoxidable, perdón. Evitar pisar el acero inoxidable. Yo he visto esto, de hecho ahorita os voy a mostrar una imagen.
Me da mucha pena cuando yo observo un producto en acero inoxidable, llámese materia prima, en el suelo y ya con unas huellotas ahí con las marcas del zapato. Como si fuera, pues para eso el producto, ¿verdad? Bueno, si es una lámina antiderrapante, ¿verdad? Para piso, pues obviamente que sí, ¿verdad? Pero estoy hablando de materia prima que va a ser usada para un producto determinado, ¿no? A veces la tenemos que poner en el suelo por lo que sea y pues alguien pasa despistado y órale, sobres de él, ¿no? Eso es malo. Bueno, imagínense, es más malo todavía cuando ya se trata de un producto semiterminado, ¿no? Que también les vale. ¿Y por qué es importante evitar pisarlo? Bueno, primero porque pues, no es para eso. En segunda, en el suelo, en el piso, hay residuos de toda índole. Metal, polvo, suciedad, aceite, grasa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso queda atrapado en la suela del zapato. Nosotros pisamos el acero inoxidable, le dejamos la marca y esa marca puede tener partículas de hierro y va a generar lo mismo. Y luego somos bien cínicos, la verdad, ¿eh? Digo, a mí me ha tocado, porque hasta le ponemos nombre al defecto que generamos, ¿no? Yo vi una imagen, de hecho es esta, ahí está, es un producto semiterminado para ensamblar ya, casi, casi. Bien, ahí está la huella, aquí está. Y luego son bien cínicos, ¿verdad? Le ponen nombre al defecto. No, pues es que es huella de, la huella de tractor del burro, así le llaman. La huella de tractor del burro. Ay, no manches. Y cuando me dijeron eso, que es la huella del tractor del burro, yo eché a volar mi imaginación. Bueno, nosotros los mexicanos somos muy dados a eso, que nos dicen algo y luego nos lo imaginamos, ¿no? Entonces cuando me dijeron la huella del tractor del burro, yo eché a volar mi imaginación y pensé que era algo como esto, ¿no? Dije, pues ha de ser eso, ¿verdad? Pero no, resulta que no era eso, era algo como esto, ¿verdad? Es importante que pues no contaminemos el acero inoxidable pisando. Las cadenas que se utilizan para mover productos o materias primas de acero al carbono también van a generar corrosión galvánica en el mismo. Las lingas o las bandas o las cadenas sintéticas de nylon, de manta, de un producto distinto a un metal, son la opción más adecuada, o ventosas en caso de que no se pueda, pues unas ventosas, ¿no? Pero el chiste es evitar las cadenas de acero al carbono. ¿Por qué? Porque eso también nos va a generar daño. Ahorita les voy a mostrar una foto. Aquí está. Es un producto terminado, es un tanque. Y ahí está bien clara cuál fue la causa de la corrosión, ¿verdad? Ahí está la huella de la cadena. Entonces, pues, durante el proceso, al ser un producto grande, pues, se mueve. Entonces, la cadena pues, hace un vaivén y aunque no hiciera vaivén con la pura presión, ya puede ser suficiente para que libere partículas. Y con el paso del tiempo se va a generar la corrosión galvánica, igual. Entonces, por eso es importante todas esas cuestiones que estamos mencionando. Durante el uso del acero inoxidable, para evitar la corrosión galvánica, podemos hacerlo de la siguiente manera. Lo más común, perdón, no lo más común, lo más recomendable pues, es esto, ¿eh? Evitar combinar materiales diferentes. Eso sería lo ideal. Ahora, si no se puede y tenemos que hacer o combinar dos materiales distintos, pero no queremos que se nos presente la corrosión galvánica, lo que podemos hacer es, aparte de cuidar la relación de áreas, es esto, aislar las uniones. El problema, o uno de los problemas, o una de las causas, mejor dicho, de que se dé la corrosión galvánica es el contacto eléctrico. E insisto, el contacto eléctrico permite que los electrones pasen de un metal a otro metal. ¿Ok? ¿Qué pasa si rompemos ese contacto eléctrico? ¿Qué pasa si colocamos un aislante en medio de los dos metales? Que a pesar de que estén dos materiales diferentes, al no estar en contacto eléctrico y a pesar de que haya un conductor de la electricidad, como es la humedad del medio ambiente, a pesar de eso no hay manera de que los electrones brinquen de un metal a otro porque no hay contacto. Entonces, si ponemos un aislante entre los dos metales, no va a suceder la corrosión galvánica. En el caso del tanque que estaba remachado con aluminio, ¿qué pudiéramos haber hecho? Bueno, antes de poner el remache, le pudimos haber puesto a lo mejor silicón a la cabeza del remache y en la pared del inoxidable.
Entonces el silicón lo que va a hacer es impedir el contacto eléctrico, va a crear un aislante, ¿no? O una arandela de plástico, una rondana de plástico, cualquier método para evitar el contacto eléctrico también puede funcionar para evitar la corrosión galvánica. Lo otro, eliminar el electrolito, pues está medio complicado, ¿no? O sea, ¿cómo evitas la humedad del medio ambiente? Pues no se puede. Entonces tendríamos que centrarnos en estas dos alternativas para poder evitar la corrosión galvánica. ¿Ok? Ojo, es importante. Por ejemplo, en interiores yo he visto pares galvánicos de diferentes tipos, ¿no? Tornillos de acero galvanizado uniendo acero inoxidable. Pero están en interiores. Al estar en interiores, la humedad es muy baja, el ambiente es más controlado y por lo tanto ahí a lo mejor la corrosión galvánica no se va a dar o se va a dar muy lenta, porque la humedad, la cantidad de electrolito es muy baja, ¿no? Si esa misma combinación la pongo al ambiente, la corrosión se va a dar más rápido. También eso es definitivo. Ok. Después viene la corrosión por picaduras. Acuérdense, todas estas son corrosión localizada. La corrosión de picaduras se da principalmente por el ion cloro. El ion cloro o los cloruros son los principales agentes que generan corrosión por picaduras. Ya lo mencionamos cuando hablamos al inicio de las características del inoxidable, que el cloro es uno de los metales muy agresivos. Ya vimos por qué, por la necesidad de completar su nivel energético y bajar su estado de energía, ¿no? Entonces, ese es el principal promotor de este tipo de corrosión, aparte de que exista humedad. Si nada más tenemos cloro, pero no hay humedad, no se va a dar la corrosión por picaduras. De hecho, el cloro seco, el gas seco cloro, no le hace nada al acero inoxidable. Podemos tener un contenedor de cloro gas seco, no le pasa nada. Pero si a ese gas seco le ponemos tantita humedad, le empieza a generar una corrosión encanijada. Entonces, la humedad también es muy importante para que el acero inoxidable pueda o no ser atacado por el ion cloro. Normalmente siempre está húmedo. De hecho, acabamos de hacer unas pruebas. Nosotros más adelante vamos a sacar esos documentos. Van a estar muy interesantes. Digo, esto yo ya lo había vivido anteriormente, ¿no? Lo que les voy a decir ahorita, pero bueno, quisimos verificarlo. Hicimos una prueba muy simple, muy simple. Agarramos diferentes tipos de inoxidables y les pusimos, incluyendo acero al carbono y incluyendo acero galvanizado. ¿Ok? Galvanizado, acero al carbono normal y aceros inoxidables distintos. A unas muestras les pusimos sal seca, así, y ahí los dejamos. Y a otras les pusimos sal húmeda. Y obviamente hicimos un monitoreo. Bueno, como yo ya lo había experimentado, al acero inoxidable, cuando le quitas la sal seca, después de cierto tiempo no pasa nada, no tiene nada de corrosión, porque no hay el promotor, que es la humedad, para que acelere o para que catalice el efecto nocivo del cloro, ¿verdad? Necesita la humedad. Al no haber, pues, o ser mínima, porque la única humedad que había era la humedad del medio ambiente, entonces era muy controlado el ambiente. Entonces realmente pues, no pasaba nada. Pero ya cuando le pusimos humedad al cloro o a la sal, ya le empezó a generar ciertas marcas de corrosión. Obviamente nada comparado con el acero al carbono. Entonces, cloro y humedad tienen que ir juntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a presentar? De muchas maneras. De esa no tengo a la mano no tuve una muestra para podérselas aquí hacer un video. Pero bueno, aquí tenemos esto que nos ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando. Son unos muebles que estuvieron a nivel de mar durante cierto tiempo sin limpieza y bueno, vean lo que le ocasionó. Está a escasos 30, 40 metros de la orilla del mar. Aquí está, es un bar en un hotel. Y están bien cerca de la orilla del mar. Obviamente, al estar de frente a la orilla del mar, toda la brisa marina impacta sobre los productos de acero inoxidable. Al no tener limpieza frecuente esos equipos, porque era un bar que estaba
había sido instalado, era nuevo, pero no estaba en uso, pues por lo tanto no lo estaban manteniendo constantemente. Entonces el cloro, los cloruros del agua de mar se estancaron, tuvieron tiempo suficiente para romper la capa pasiva y empezar a generar corrosión, y así es como se desarrolló el problema de corrosión galvánica, digo corrosión por picaduras, perdón. Cuando este problema sucedió, le hablaron al fabricante de los equipos y le explicaron la situación. De esto, estas fotos son las originales. Ok, entonces este señor les dijo, ¿sabes qué? Pues ya, a ver cuál fue la historia. Ya le dijeron lo que yo les platiqué. Y dijo, ¿sabes qué? Pues la bronca es que no limpiaste. No limpiaste. Fueron 2, 3 meses sin limpieza. Pues eso fue lo que pasó. Ok, dice el administrador del hotel, bueno, ya sabemos que la regamos. Ok, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Me puedes echar la mano? Ayúdame a reparar estos equipos porque yo tengo que abrir este bar en tantos días, ¿no? Sí, dice, sí te puedo ayudar. El fabricante se trasladó al sitio con sus equipos de reparación, llámense pulidores de mano, y empezaron a hacer la chamba, ¿no? Empezaron a trabajar, empezaron a reparar, agarraron sus pulidores, limpiaron, primero ahí con agua, jaboncito, dejaron bien limpio, ahora sí, dale, con las lijas, ¿no? Y al final, después del proceso de limpieza, dejaron los equipos, pues realmente parecían nuevos, ¿no? Como si estuvieran nuevos. Y dijeron, ya, pues el administrador del hotel muy contento, el fabricante muy contento, todos bien a gusto. Y el fabricante le dijo al del hotel, ¿sabes qué? No tienes que volver a cometer el error que hiciste de no limpiarlo. Dice, no, ya vamos a usar ese bar, ya va a estar en servicio. Vamos a estarle dando limpieza diaria. Ustedes saben que los que vamos a los bares, bueno, los que han ido mejor, el cantinero normalmente pues está ahí con su trapito dándole limpieza a la barra, ¿no? Entonces dice, eso va a suceder acá, el mantenimiento va a ser muy constante. Ok, entonces ya no hay bronca, no, ya no hay bronca, bueno, ya resolvimos, vamos, sale. Después de cierto tiempo, unas 3, 4 semanas, el mismo administrador del hotel le habló al fabricante de los equipos y le dijo, ¿sabes qué? Me volvió a aparecer el problema de corrosión. No, pues luego el fabricante del equipo, no, pues seguramente no limpiaste. Dice, no, como yo te dije, al estar en uso el bar, pues el cantinero está constantemente limpiando todos los equipos. Están recibiendo mantenimiento frecuente, entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahí también fue cuando el dueño de los equipos, o el fabricante de los equipos, dijo, caray, pues ya no sé qué pasó. Fue cuando ya nos pidieron intervenir, y bueno, es muy fácil de explicar esto. El problema de la corrosión por picaduras es que nosotros podemos percibir algo muy ligero en la superficie. Digo, esto obviamente es muy intenso, ¿verdad? Es muy impresionante la cantidad de picaduras que hay. Sin embargo, hay muchas zonas que no tienen afectación. Ok, bueno, nosotros podemos ver que en la superficie podemos tener algunos puntos muy pequeñitos, ¿no? Entonces nos confiamos y decimos, ¿sabes qué? Pues está muy superficial, vamos a darle una reparación puliendo y ya resolvimos la situación. Bueno, el problema de las picaduras es que no percibimos la magnitud del daño de manera visual. Y el daño en muchas ocasiones ya no está a nivel superficial, ya está a nivel interno en el material. Y cuando eso sucede, mientras no neutralicemos la causa de la raíz que sigue estando activa, el proceso de corrosión va a seguir apareciendo. En este caso, el origen de la corrosión, la primera ocasión que ocurrió la corrosión es de afuera hacia adentro, es decir, el entorno, los cloruros del entorno se depositaron sobre la superficie y generaron la corrosión. ¿Ok? Esa fue la primera. Reparamos y dejamos con un nuevo. Volvió a aparecer la corrosión, pero ya no permitimos que el cloro se estancara. ¿Sí? Porque ahora el problema estaba adentro. Una picadura vista al microscopio de un corte transversal, podemos verla como se aprecia aquí. Y si se fijan, en la superficie aparentemente nada más tenemos un pequeño orificio. Pero abajo, la magnitud del daño está de este tamaño, ¿eh? Y lo malo de las picaduras es que no todas se desarrollan igual. O sea, aquí podemos tener otra picadura, por ejemplo, esta pudiera ser una picadura, y vean aquí cómo está bien chiquitita.
pudiéramos tener otra por acá y a lo mejor la picadura no va a tener esta morfología, a lo mejor va a ser una picadura que está así, a lo mejor tenemos aquí al lado otra que está más grande, otra más pequeñita. Entonces no hay una homogeneidad en la forma ni en el tamaño de las picaduras. Entonces eso acrecenta el problema. ¿Por qué? Porque el problema de las picaduras es que aquí en esta parte, que es la raíz, lo que ocasionó la corrosión arriba está aquí abajo y sigue activo. No importa que yo tape aquí la picadura, al momento de que nosotros pulimos, la picadura la tapamos, por eso en apariencia vemos que solucionamos el problema. Pero realmente lo que estamos haciendo es embarrando material y tapamos el agujero, ¿eh? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, a pesar de que yo tape aquí el orificio original o la superficie, el origen de la picadura o el agente que ocasionó la picadura sigue estando activo en el fondo de la misma. No importa que yo le limite el acceso del oxígeno, se vuelve un proceso anaeróbico, no necesita de oxígeno para seguir estando activo el proceso. Es autocatalítico, solito se está impulsando para generar el problema de corrosión. Entonces, mientras nosotros no eliminemos o neutralicemos la raíz del problema, a pesar de que limpiemos aquí arriba, como ya no es de afuera hacia adentro, sino que ahora estamos adentro, va a volver a aparecer el problema de corrosión. Aquí se va a generar la corrosión y va a saltar y va a aparecer acá arriba. Por eso muchas personas cuando hacen una reparación de este tipo, les vuelve a aparecer la situación, porque no eliminan de raíz la picadura. Y al ser un montón de picaduras y de diverso tamaño y diversa forma, pues es bien difícil corregir ese tipo de falla, ¿no? Es prácticamente imposible hacerlo. En este caso, lo más recomendable es, ¿sabes qué? Pues deséchalo y cómprate un producto nuevo y ya no la vuelvas a regar. Digo, pudiéramos pasarnos cada 2 o 3 semanas, cuando aparezca la corrosión, pues estarle puliendo, ¿eh? ¿Cuánto te va a salir? Te va a salir mucho dinero. Va a salir a la larga mucho más caro que si vuelves a comprar un producto nuevo. Entonces, ahí sí lo tienes que valorar tú y mejor desecharlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de las picaduras, que el daño ya se vuelve adentro, no afuera. Ustedes han visto en la calle hay otra manera de solucionar esto, pudiera ser, es lo que hacen en las pipas. Las pipas que transportan productos alimenticios, ¿no? Principalmente, que son en acero inoxidable. Ustedes saben que la pipa consta de 2 partes, lo que es el termo o lo que es el contenedor del producto, un aislante y después el forro, que es donde ya vemos las marcas y todo eso. Ok, yo he visto pipas desnudas, es decir, sin el forro y sin el aislante, y únicamente se ve el cilindro, que es donde echamos el producto que vamos a transportar. Bueno, si vieran esas pipas cómo están de parchadas, ¿por qué? Porque sucede algo similar, ya sea en el proceso de sanitización, dejan algo de cloro, el cloro genera corrosión, se les pica, entonces la zona que está afectada la detectan, entonces ellos la marcan, la cortan, agarran un pedazo, un parche, se lo pegan, lo sueldan, pulen, emparejan y vámonos, y ya la repararon. Y órale, otra vez a jalar. Esa es otra manera de corregir la corrosión por picaduras, pero si se fijan hay que quitar la zona afectada. Si se trata de un producto importante y tenemos solo algunas picaduras, también lo que podemos hacer es taladrar, y es lo que mucha gente hace. Ve dónde está la picadura, hace un taladro, un barreno de un diámetro, pues obviamente más grande del de la picadura, taladra, perfora, se asegura que en la pared de la picadura, del barreno que hicimos no haya trazos de la picadura, rellenan con soldadura, pulen y vuelven a poner en servicio. Entonces hay maneras de corregirlo, pero si no elimina la raíz del problema, te vuelve a aparecer, te vuelve a salir. Entonces, ¿cómo evitar la corrosión por picaduras? Bueno, pues una de ellas es impedir el contacto prolongado entre el acero inoxidable y los cloruros, ¿verdad? Ya dijimos que el tiempo es determinante para que le pueda o no ocasionar daño al acero inoxidable. Mientras menos tiempo, es mejor y no le va a generar problemas de corrosión por picaduras. Si se trata de productos que van a estar en contacto constante con ambientes con cloruros,
Bueno, entonces debemos hacernos cargo de especificar aceros inoxidables que tengan resistencia a ese entorno. Y para ello necesitamos que tengan una muy elevada resistencia a la corrosión, ¿verdad? Que sí los hay. Especificar acabados superficiales tersos. Es muy importante. Aún tratándose del mismo acero inoxidable, si su acabado superficial es diferente, va a tener un diferente desempeño en un mismo entorno. Los acabados superficiales más lisos, más tersos, tienen mayor resistencia a la corrosión que aquellos acabados superficiales más burdos, más irregulares, más rugosos. Entonces, si vamos a estar en un ambiente de mucha agresividad, podemos especificar acabados superficiales lisos de mayor resistencia a la corrosión para que la corrosión por picaduras tampoco se nos vaya a presentar. Esta imagen representa lo que les estoy yo mencionando del aspecto superficial, de la rugosidad superficial. Este es un pasamanos que está situado a un costado de la playa y está elaborado en acero inoxidable 316. Si observan ustedes, aquí esta parte, y esto está completamente manchado por corrosión, obviamente corrosión por picaduras. Y esta parte no, esta parte está completamente limpia. ¿Cómo es posible si se trata del mismo acero, la misma aplicación, en la misma ubicación? Bueno, lo que pasa es la calidad superficial es la diferencia. Esta superficie es muy burda, es muy rugosa, los valores de rugosidad son muy elevados, mientras que en esta parte la superficie es más lisa, más tersa, menos rugosa, menos irregular y por lo tanto tiene mayor resistencia a la corrosión. Y ahí se ve la referencia que estamos haciendo. Entonces, si queremos evitar la corrosión en un acabado, pues hay que especificar los acabados más lisos posibles. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué razón el acabado influye en la resistencia a la corrosión? Lo voy a dibujar aquí bien rápido, nada más para que nos demos una idea de qué estoy hablando. Miren, vamos a suponer, voy a dibujar aquí un perfil de un acero inoxidable con una superficie muy lisa, muy de baja rugosidad. Y aquí voy a poner una superficie mucho más rugosa, de mayor rugosidad, más burda, más tosca. Vamos a suponer que esta superficie es esto, que está aquí, la parte esta de donde no hay corrosión, aquí. Y esta parte que es más rugosa es la parte donde tenemos todas las manchas de corrosión, ¿ok? ¿Por qué esta parte menos rugosa es más resistente? Bueno, porque cuando el agente agresor, supongamos que es se aloje sobre la superficie del inoxidable, realmente nada más está ahí en la superficie. Cualquier lavado que nosotros hagamos, ya sea manual o por la lluvia o tan solo nosotros mismos, al momento de que nos agarramos y vamos haciendo esto sobre el barandal, también nosotros estamos haciendo una limpieza no intencional de la superficie del inoxidable. Como el agente agresor no está anclado, pues no lo llevamos o el agua se lo lleva y por lo tanto no le genera corrosión. En cambio, si ese agente agresor lo ponemos aquí, ¿qué va a pasar? Que ya está anclado dentro de los surcos que se generan en el acabado por la alta rugosidad, que cuando nosotros le demos una limpieza, el agua a lo mejor no tiene la capacidad para desprenderlo, para eliminarlo, y por lo tanto va a permanecer ahí mucho tiempo y le va a generar corrosión al material. Entonces, esa es la razón por la cual el acabado influye en este tipo de corrosión. Entonces, si queremos evitar corrosión por picaduras, pues podemos especificar también acabados superficiales muy, muy lisos. ¿Ok? Permítanme. Bien. Ok. Aquí tenemos dos imágenes de dos acabados distintos. El acabado número 3 o pulido 3, acabado número 4 o pulido 4. Esto está visto al microscopio. Si se fijan, el acabado número 3, que es obtenido con lijas de grano más grueso, los surcos que se generan son más abiertos y más profundos. Por lo tanto, más rugosa la superficie. Y en el acabado número 4, que es obtenido con lijas más finas,
Los surcos son más cerrados y de menor profundidad. Este acabado es más resistente a la corrosión que este otro por lo que acabamos de explicar. Entonces, también el acabado influye en esto. ¿Ok? Bien, pasemos ahora al tercer tipo de corrosión localizada que puede desarrollar el acero inoxidable y es la corrosión por cavidades o también se llama por diferenciación de oxígeno. Cavidades, hendiduras, huecos, no sé cómo le conozcan en Sudamérica o como dije en inglés es crevice corrosion. Es el nombre en inglés. No sé cómo lo conozcan allá. Este tipo de corrosión o este tipo de, sí, más bien este tipo de corrosión se da en aquellos lugares, en aquellos huecos, en aquellos sitios en los cuales exista la posibilidad de que quede agua estancada. El agua estancada lo que va a ocasionar es que se generen reacciones químicas y esa agua que queda atrapada se va a volver agua ácida, se vuelve ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico disuelve a los metales, incluyendo el inoxidable. Entonces, una cavidad es aquel sitio en el cual hay agua, esa agua por reacciones químicas que ocurren se vuelve ácido clorhídrico y eso genera corrosión de manera acelerada. Las cavidades las podemos tener de dos tipos, cavidades naturales o cavidades hechas por nosotros en el diseño. Una cavidad natural es aquella que se forma en un depósito en donde hay almacenamiento de agua y por efecto de la gravedad y con el paso del tiempo, toda la tierra, todos los minerales que están en el agua sedimentan y se depositan en el fondo del tanque, ¿verdad? Que es algo como lo que estamos viendo aquí. Este es el fondo del tanque y aquí tenemos los sedimentos. Cuando los sedimentos van haciendo esto y por gravedad van llegando hasta el fondo del tanque, al momento de que llegan al fondo y se alojan, debajo de estos y encima de la superficie del tanque hay agua atrapada, se queda agua atrapada. Esa agua, al no tener oxígeno, porque se agota el oxígeno que está ahí, por eso se llama diferenciación de oxígeno. Al agotarse el oxígeno que está ahí, empieza a buscar quién equilibre las reacciones químicas que se forman. Son reacciones químicas, todo eso, la corrosión es reacciones químicas. Entonces, la reacción de corrosión, de disolución, está actuando, pero siempre va a haber un equilibrio. Entonces, por eso se hace una reacción de equilibrio. En esa reacción de equilibrio normalmente entra el oxígeno para hacer un equilibrio, pero como no hay oxígeno, entonces busca un elemento que pueda hacer esa función y en este caso el cloro que trae el agua disuelto es el que entra a la función, entonces por esa razón se vuelve ácido clorhídrico en esa zona estancada. Las cavidades hechas por el diseño, en el diseño, pues es aquel hueco en el cual permitimos que haya estancamiento de agua. Aquí una unión que está abierta y el agua puede entrar y ahí quedarse atrapada. Vamos a suponer que yo sé que no es el caso, aquí está muy exagerado, pero vamos a suponer que diseñamos una tubería y cambiamos de diámetro, pero lo hicimos de esta manera, en donde este es el flujo del agua, tenemos un diámetro más grande y luego incorporamos un diámetro más pequeño y lo hicimos de esta manera. ¿Qué va a pasar? Bueno, que el agua va a fluir aquí y al momento de que se tope con este cambio de sección, ¿qué va a pasar? Que aquí en esta parte el agua se va a quedar atrapada y aquí va a empezar a generar corrosión. Hay tanques que no tienen bien diseñado su dren y en el fondo se empiezan a corroer. Y es algo parecido a esto. Esto es un dren que tiene una altura, entonces el agua debajo de esa altura del drenaje nunca va a salir, siempre va a estar ahí, va a estar atrapada, se va a generar ácido clorhídrico y va a empezar a generar corrosión. Esta imagen que ustedes van a ver aquí, de hecho es un video que ahorita voy a correr, es el fondo de un tanque. El espesor de esa placa es más o menos como de 3 octavos de espesor en acero 316. El fabricante de ese tanque hizo un estimado que iba a durar 40 años en servicio. Era un tanque para contener agua de pozo tratada después de doble ósmosis inversa y carbono activado, etcétera, etcétera. Se supone que el agua iba muy pura, ¿verdad? Bueno, ese tanque duró en servicio únicamente 3 meses. 3 meses. ¿Por qué? Porque se generaron cavidades naturales, sedimentos. Y aquí lo van a ver ahorita.
Esta parte que está aquí, ahorita se va a ampliar el video. Esta parte que ustedes ven aquí de color anaranjadito, no es otra cosa más que la tierra, los sedimentos que solidificaron en la superficie del material. Si nosotros quitamos esos sedimentos de la superficie, lo que vamos a encontrar es lo que están viendo aquí al lado, que son las picaduras, en donde ya ese ácido clorhídrico disolvió el material y lo empezó a corroer de manera acelerada. Por eso en 3 meses dejó de funcionar ese tanque. Voy a poner el video para que vean la magnitud. Y es un pedazo pequeño, el que está ahí. Entonces, en estas picaduras, en esto que está aquí, que ya son picaduras, había tierrita o de esto, había aquí arriba. Se lo quitamos y eso es lo que nos encontramos. Si nosotros quitamos esto de aquí, vamos a encontrar algo como esto. Entonces, el origen de la corrosión es por diferencia de oxígeno, por formación de ácido clorhídrico. Después el fenómeno ya se desarrolla en forma de picaduras, así que es lo que estamos viendo aquí. Y si se fijan, las picaduras son, pero grandotas, ¿eh? Eso perforó completamente el tanque y empezó a fugar. Entonces, eso es lo peligroso de este tipo de corrosión. Ok, aquí en la cavidad, en el hueco, es donde se generan las reacciones químicas que estamos mencionando. Y hay intercambio de electrones. Lo mismo sucede en lo que ya explicamos del intercambio de electrones y todo eso, ¿verdad? Lo importante, ¿cómo evitar la corrosión por diferenciación de oxígeno? Bueno, si tenemos un diseño que permite que el agua se estanque y eso nos va a ocasionar un daño, pues hay que evitarlo, hay que sellar ese hueco para no permitir que el agua entre. Si tenemos una tubería con esta configuración, bueno, lo ideal es esta, ¿verdad? Soldada y vámonos, no hay bronca. Si los sedimentos me están generando problemas, hay que eliminarlos. De hecho, el calentador de la casa, el boiler, tiene una valvulita que dice drénese cada 2 meses, que seguramente nadie lo, bueno, al menos yo en lo personal no lo he hecho como en un año. Esa valvulita de drenado tiene una finalidad y es precisamente desaguar o eliminar todo el agua con los sedimentos que se forman en el tanque para evitar que se pique. A mí me ha tocado ver boilers o calentadores que ya están fugando agua. Bueno, esa es razón, o eso sucede porque pues, nunca se drenaron, el agua atrapada se generó ácido clorhídrico, se generan picaduras y empieza a fugar. Entonces, eso es importante. Es muy simple realmente, si ustedes observan, es muy simple evitar cualquier tipo de corrosión. Nada más sabiendo cómo, ¿verdad? Sabiendo cómo y ya con eso es suficiente. Corrosión intergranular. Esta corrosión intergranular es la que se da cuando normalmente lo más frecuente de encontrar es cuando soldamos. Acuérdense que dijimos que este tipo de corrosión se generaba a partir de que el material estaba sensibilizado y que la sensibilización no era otra cosa más que la formación de carburos de cromo en lo que eran los límites de grano y que ese fenómeno de precipitación de carburos de cromo se debía a que el material dentro de este rango de temperatura crítico, que es 450 a 850, permanecía cierto tiempo, ya sea durante el calentamiento o durante el enfriamiento. Un tiempo suficiente dentro de ese rango hacía que el cromo y el carbono que estaban disueltos, ¿se acuerdan?
formando una solución homogénea. En esas condiciones y con ese tiempo se juntaban, se salían de la solución, formaban carburos, se precipitaban en los límites de grano y eso hacía que las zonas adyacentes a donde estaba el cromo estuvieran débiles de cromo, tuvieran contenidos de cromo menores al 10.5, por lo tanto no tenían resistencia a la corrosión. Y si ese material en esa condición lo exponemos a un agente medianamente agresivo, entonces se va a desarrollar la corrosión intergranular. Y se llama intergranular porque corre por los límites de grano, que es donde están los carburos de cromo. Aquí vamos a ver unas imágenes. Esta es la microestructura, la radiografía, vamos a llamarla así, del acero 304, en donde todos los aceros, todos los elementos químicos, incluyendo el cromo y el carbono, están disueltos. Y así es como lo queremos, así es como es resistente a la corrosión. Lo calentamos o lo enfriamos lentamente en el rango de temperatura crítico y obtuvimos esto. Este material y estos surcos negros que ustedes están viendo aquí ya son los carburos de cromo. Las zonas adyacentes a los carburos de cromo, que son estas en todas, hay menor contenido de cromo, por lo tanto esas zonas son débiles y cuando el agente agresor se encuentre con esas zonas débiles lo va a empezar a disolver. En esta imagen que ustedes están viendo aquí es un corte transversal y vean cómo ya aquí los granos se están disolviendo, el material se está disolviendo, los límites de granos se están abriendo. Si se fijan, se están separando. Antes estaban así. Por efecto de la disolución del agente agresor, por la baja resistencia que tenemos en ese punto, empiezan a abrirse. Empiezan a abrirse. Aquí también, esta es otra a más altos aumentos. Aquí había granos, se disolvieron y eso hace que el material pierda coalescencia y se empiece a abrir. Y eso se manifiesta en forma de grietas y empieza a fugar. Entonces, es muy, muy importante evitar sensibilizar el material para posteriormente prevenir que se desarrolle la corrosión intergranular. Este video corresponde a las imágenes que vieron ahí, de donde sacamos las imágenes. Este tubo fue soldado y fue pues, obviamente dejado enfriando al aire. Quiero que observen cómo este tubo transportaba cierto producto. Llegó un momento dado en el cual ellos empezaron a ver fugas de ese producto. Ok, ahorita ustedes van a observar a qué se debió ese tipo de fugas, ¿verdad? Cómo se ve en el tubo lo que ya es la corrosión intergranular, ¿verdad? De manera visual. ¿Ok? Sí observaron cómo se ven las grietas, ¿verdad? Y eso no es otra cosa más que los granos, al ya no tener resistencia a la corrosión, pierden coalescencia, se abren y y eso se hace a lo largo y a través de todo el espesor, entonces eso genera grietas. ¿Cómo evitarlo? Lo importante, ¿verdad? Bueno, primero, evitar sensibilizar el material y por lo tanto hay que calentar rápidamente o enfriar rápidamente en el rango crítico de temperaturas. Dijimos que cuando soldamos nosotros podemos enfriar con agua, con un trapo húmedo, poner un disipador de calor de cobre, de aluminio, de acero al carbono y si se puede enfriar por agua mejor. El chiste es que el calor no quede atrapado en el inoxidable para evitar que estemos mucho tiempo en ese rango crítico. Dijimos que utilizar en lugar de un grado normal un acero bajo contenido de carbono, grado L, eso iba a permitir que el tiempo en el cual se forman carburos de cromo dentro del rango de temperatura crítico era muy amplio y por lo tanto no íbamos a tener problema de sensibilización en un grado L. Recuerden, dijimos un acero grado normal 304, por ejemplo,
Su contenido de carbono promedio es de 0.04%, más o menos. Bueno, con ese contenido de carbono le basta a la 0304 estar 10, 15 minutos entre 850 y 450 para que se sensibilice, para que forme carburos de cromo. Bueno, si tenemos un grado L, para formar carburos de cromo dentro del rango de temperatura crítico, requerimos de 9 horas o más. Entonces, ese es un factor de seguridad al soldar. Los grado L te dan tiempo para trabajar sin problemas, enfriar al aire sin problemas y no generar carburos de cromo por su bajo contenido de carbono, que es 0.03 máximo. Hay otros aceros inoxidables que tienen incorporados en su composición química elementos que tienen más afinidad por el carbono que el cromo. Caso titanio, caso niobio. Entonces, cuando el acero que tiene titanio o niobio, o los dos puede tener, se encuentra en el rango de temperatura crítico, lo que va a suceder es de que en lugar de que se formen carburos de cromo, lo que se van a formar son carburos de titanio o carburos de niobio, porque les gusta al carbono más estar con estos dos que con el cromo. Cuando no tiene de otra, se va a combinar con el carbono, ¿verdad? Y es cuando sensibiliza, con el cromo, perdón, y va a sensibilizar el material. Pero cuando le damos opciones, se va a ir con el que más le gusta, y en este caso, quien más le gusta es el titanio o el niobio. El cromo va a permanecer en su lugar y por lo tanto no tenemos zonas débiles de baja resistencia a la corrosión y el material sigue siendo resistente a la corrosión. Por ahí preguntaron a alguien al final de la sesión pasada si podíamos evitar solucionar el problema de la sensibilización. Sí se puede. Dijimos que si nosotros detectamos que tenemos carburos de cromo presentes, hay que calentar ese material a esta temperatura que está aquí, dejarlo durante cierto tiempo y enfriar rápidamente. Eso hace que a esa temperatura el carbono y el cromo se separen, vuelvan a su lugar. Al enfriar rápidamente, nos aseguramos de pasar rápidamente el rango de temperatura crítico para evitar que se vuelvan a juntar, ¿verdad? Y entonces de esa manera evitamos la sensibilización y la futura corrosión intergranular. El último tipo de corrosión que vamos a ver, ay, hijo, ya son las 6. Lo digo por ustedes, no por mí. Bueno, ya vamos a terminar. La corrosión bajo esfuerzo. Este tipo de corrosión se desarrolla por 3 factores. Primero, el material. Los aceros inoxidables austeníticos son de las 5 familias de inoxidables quienes son más propensos de sufrir este tipo de falla. Las otras 4 familias menos o casi son, vamos a decir, inmunes a este tipo de fenómeno. Entonces, primera condición, material austenítico. Segunda condición, esfuerzos de tensión. Esfuerzos de tensión que pueden ser residuales o de operación. Un esfuerzo de tensión residual es aquel que se genera durante los procesos de transformación. Doblez, embutido, troquelado, formado, maquinado, etcétera, etcétera. Y un esfuerzo de tensión de operación es aquel que se genera durante la operación del producto. El caso más concreto que se me ocurre ahorita es un ventilador. Las aspas de un ventilador están girando y el material de ese ventilador lo que hace es, está intentando hacer esto por la energía cinética. Entonces, eso hacia afuera son esfuerzos de tensión. Esos esfuerzos son de operación de tensión. Y un agente agresivo, que normalmente son los cloruros, junto con algo de temperatura. Entonces, cuando tenemos esos 3 factores y se conjuntan, es muy, muy posible de que se presente la corrosión bajo esfuerzo o lo que es en inglés la stress corrosion cracking. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta esta corrosión, la stress corrosion cracking o corrosión bajo esfuerzo? Mediante grietas, pero esas grietas son mucho más severas, mucho más peligrosas que las que observamos en la corrosión intergranular. ¿Por qué? Porque esas grietas desprenden material, ¿eh? El material se puede desprender. Este es un ventilador que se utiliza para extraer polvos de sal. Está elaborado con acero inoxidable 304, si mal no recuerdo, o 316, uno de esos dos, austenítico. Entonces, primera condición, material austenítico.
Segunda condición, cloruros, extrae sal húmeda, polvos de sal húmeda. Segunda condición. Tercera condición es un ventilador. Genera esfuerzos de tensión y aparte los esfuerzos que se generan durante el proceso de soldadura, que es lo que vemos aquí, y durante el proceso de conformado, ¿verdad? Todo ese material está estresado internamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el agente agresor, en este caso el cloruro, se aloja en la capa de óxido de cromo. La rompe por alguna circunstancia y esa ruptura de la capa de óxido de cromo genera un concentrador de esfuerzos. Los esfuerzos internos en el material están buscando la manera de liberarse. Ven un punto débil en la superficie y ¿qué va a pasar? Que el esfuerzo se va a ir por ahí y si ese punto débil lo encontramos en diferentes zonas, los esfuerzos se van a liberar por esa parte. Y entonces la falla que nos manifiesta este tipo de corrosión es en forma de grietas. Grietas, pero grietas que tienen ramificaciones que parecen las ramas de un árbol o los brazos de un río. Así es como se observan. Aquí más o menos se alcanza a percibir, ¿no? Se alcanzan a percibir brevemente. Aquí está a un lado de la soldadura. La soldadura generó estrés y aparte el hecho de que esté girando también le genera esfuerzos de tensión. Entonces, a un lado de la soldadura se rompió el material y aquí está la forma en cómo se manifiesta. Si se alcanza a ver, no sé. Pero bueno, voy a poner el video. Esta pieza que está aquí en el video es esta. Yo tuve oportunidad de asistir a una planta donde tenían estos problemas y les dije, oye, no seas malo, regálame las piezas. A mí me las regalaron y son las que uso para demostrar el tipo de corrosión bajo tensión. Entonces, esta pieza es la que vamos a ver aquí en el video. Y quiero que observen las grietas, por favor. Bien, entonces es muy evidente, ya viéndolo un poco más de cerca en el video, las grietas cómo están por todos lados, ¿no? Ese material ya no sirve y digo que es muy peligroso porque ese es un ventilador. Si la falla ocurre cuando está funcionando, son proyectiles que al que agarre, pues se llamaba. Es muy peligroso. Afortunadamente, da indicios de cuando empieza a aparecer y por eso lo llegan a detectar a tiempo, ¿no? ¿Cómo lo evitamos? Lo importante, ¿cómo evitamos que se genere la corrosión galvánica, bajo esfuerzo, perdón? Bueno, si el material austenítico es el origen, pues podemos utilizar un material diferente. Dúplex ferrítico martensítico. De hecho, una de las soluciones que le dimos a esa industria, a esa empresa, para solucionar esa situación, fue utilizar un dúplex. Después de un año de haber hecho el cambio, no tenían problema de corrosión bajo esfuerzo, porque el dúplex es material prácticamente inmune a ese tipo de falla. Si no podemos cambiar el material, bueno, entonces habrá que buscar eliminar los esfuerzos de tensión. Si son esfuerzos de tensión residuales del proceso de transformación, pues a lo mejor los podemos eliminar, ¿no? Por un proceso de recocido, por un proceso de induciendo esfuerzos de compresión para que anulen los de tensión, un samblasteado, por ejemplo, poniendo a vibrar el acero, golpeándolo, hay algunas maneras. Pero si los esfuerzos de tensión son de operación, como en el caso del ventilador, pues ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Pues a fuerza se tienen que generar esos esfuerzos. Entonces no los podemos eliminar. Entonces ahí tendríamos que irnos a cambiar el material directamente porque la otra alternativa es quitar el agente agresivo.
En este caso, si son polvos de sal, eso es lo que hace el equipo, pues ni modo que le digas, pues está ahí polvos de otra cosa. No, pues no, pues ese es el trabajo de ellos. Entonces, a lo que nos vamos a enfocar principalmente cuando se trate de evitar la corrosión bajo tensión sería especificar materiales que no sean susceptibles de esta falla. Eso es lo que pudiéramos hacer. Muy bien, entonces, conclusiones de esta tercera charla. Ok, el fenómeno de corrosión es perjudicial para todos los metales, eso ya lo saben, ¿verdad? Incluyendo el inoxidable. Ahora, a pesar de que el inoxidable experimente corrosión localizada, sigue siendo no deseada. Insisto, el caso de la corrosión por picaduras, esas bandejas de inoxidable todas corroídas, pues si somos estrictos, pudieran seguir funcionando. Se ven bien gachas, ¿verdad? Se ven bien feas, pero siguen funcionando, ¿verdad? En este caso, bueno, no era lo que buscaban, pero pueden seguir funcionando, pero no se quiere que se genere corrosión. Cuando se presentan los procesos de corrosión en cualquier material, estos no son reversibles. ¿Cómo revierte la formación de una picadura? ¿Cómo revierte la formación de la disolución del material por corrosión intergranular? ¿Cómo disuelve las grietas? No se puede, ¿verdad? Esos ya no son reversibles. Ya se presentaron y ya no podemos hacer nada más que evitarlo que se suceda de nuevo. Los procesos de corrosión se pueden prever, pero no hay una prueba de laboratorio hasta ahorita que nos diga cuánto tiempo equivaldría a ciertos ciclos en un laboratorio a la vida real. Por lo tanto, podemos decir que la corrosión no es medible, no hay una manera de predecir cuánto tiempo se va a presentar. Eso no lo da la experiencia, ¿no? Lo que decíamos, si la apariencia no importa y lo que buscamos es estructura, pues puede seguir funcionando. Y antes de seleccionar o recomendar algún tipo de inoxidable en particular, se debe valorar el entorno en el cual va a estar expuesto y si se trata de productos que van a contener, hay que ver qué productos van a estar dentro del material para poder hacer una sugerencia. Para eso existen tablas de corrosión en la literatura que nos dan una guía. Oye, voy a hacer un tanque que va a contener sosa cáustica a 20% de concentración y una temperatura de 50 grados centígrados. ¿El acero inoxidable me funciona? Y si es así, ¿cuál? Ah, bueno, entonces nos vamos a las tablas y ahí viene. Ah, pues mira, lo que dice la tabla es esto. Pues aquí está, ¿no? Tómalo en cuenta. Si son aplicaciones que van a estar en exteriores, bueno, hay que valorar el entorno. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el ambiente? Son muchos factores que nos van a determinar que un material sufra o no sufra de corrosión. Y por eso el tema de la selección del acero inoxidable es fundamental. ¿Cómo evitamos que el acero inoxidable sufra de corrosión? Bueno, hay que hacer un análisis de los factores que involucran y que pueden afectar. Muy bien, entonces, pues es todo.